ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio 2 panelistas frecuentes de nuestro programa, Orlando Riascos Ocampo y Nelson Sánchez. Cada uno desde su orilla, Orlando desde el trabajo como economista que es y desde sus funciones en áreas del sector público, departamental y municipal, y Nelson Sánchez como consultor en gestión pública y como analista político. A los dos los saludo y les agradezco aceptar la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Nelson. Un cordial saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Orlando, director, y el equipo técnico que nos hace posible llegar a ustedes. Buenos días. Con mucho gusto, José Alberto. Muy bien. Bueno, estamos cerrando semana y hay como mínimo 3 noticias que a mí me parece importantes que sean tema de este conversatorio matutino. La primera, el ministro de Defensa anunció que dio, ¿cómo se llama? Dio la baja en los servicios. Sí, exactamente, los retiró a 4 generales y mayor general del ejército, entre ellos el segundo comandante del ejército, pero todo indica que los 4 que acaban de ser dados de, ¿eso se llama? De baja. ¿De baja? Pues sí, en el servicio. Sí. Relevados del servicio. Relevados del servicio. Sí, La palabra de baja me parece que suena como a mata. Sí. Relevados del servicio, un paso al costado. Sí. Lo hacen por razones de irregularidades y corrupción administrativa, pero no hay en los 4 ninguno de los que están sindicados por el New York Times y por la propia revista Semana de estar encartados en los temas de falsos positivos, tanto los anteriores como los que se han intentado volver a implementar en este año. Esa una noticia. La segunda noticia es que el expresidente Ernesto Samper Pizano ha pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y ha invitado a los expresidentes a que hagan con él lo mismo. Es decir, que todos se acerquen a la JEP y cuenten cada uno su propio testimonio de cuando fueron gobernantes del país. Habrá que ver si Andrés Pastrana está dispuesto a hacerlo, si Álvaro Uribe Vélez está dispuesto a hacerlo y si Juan Manuel Santos está dispuesto a hacerlo. Esa es la segunda noticia. La tercera noticia que nos pone la actualidad es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara ya nombró el representante de apellido Ferro que va a investigar a Juan Manuel Santos, al expresidente de Colombia, por su presunta
financiación irregular de su campaña, de la segunda campaña, con dineros de Odebrecht. Y la cuarta es una noticia local, pero que tiene implicaciones nacionales, es que ayer la Fiscalía, según entendemos, le está imputando cargos al candidato a la alcaldía de la ciudad, a Jorge Iván Ospina. ¿Faltan cuántos días para la inscripción oficial? ¿3? Sí, el 22 va a ser la El inscripción. 22, o sea, el próximo lunes. Faltan 3 días corridos. Y el día de ayer la Fiscalía notificó que lo está llamando por imputación de cargos, concretamente con el tema del estadio y con el tema de la terminal, ¿cómo se llama? La terminal de allá de Floralia, la entrada a Cali. El portal de ingreso del mío. El portal de ingreso del mío. Bueno, esas son las 4 noticias. Y la de la Corte, sobre la aspersión. Bueno, sí, y tiene usted razón. Y la Corte ayer, en una, yo no sé si salomónica o acomodaticia decisión, dijo, se mantiene la jurisprudencia, se mantiene la decisión, no al glifosato. No vamos a modificar nuestra anterior sentencia, pero le permitimos al gobierno que presente unos protocolos a consideración para permitirle que fumigue. Como quien dice, la sentencia dice prohibido fumigar con glifosato, pero señor gobierno, presénteme un protocolo así, de pronto yo le doy una excepción a la prohibición. Eso es más o menos, en palabras gruesas, lo que ayer la Corte hizo. Y esto es muy típico del talante nacional. Sí, pero no. No somos capaces de mantener una posición, porque queremos quedar bien con Dios y con el diablo, y hasta con el embajador del diablo y con el embajador de Dios. Y eso así es muy berraco, pues, vivir la vida. Esos son como los 5 temas. Entonces, ¿por qué comenzamos? Yo les propongo que comencemos por el de Ernesto Samper. A mí me parece que ese es un tema bien interesante, porque eso puede abrir, esa sí puede abrir una caja de Pandora. A ver, Orlando. Bueno, pues me parece interesante la propuesta que ha hecho Ernesto Samper, en la medida que pues genera el debate sobre hablar sobre la verdad y le da, digamos, una validez y peso importante al sistema, a la JEN, a la Justicia Especial de Paz, la valida como tal. Pero, digamos, para llegar allí tendría que estar, digamos, sindicado, tener algún proceso, creo yo. No puede llegar. No, pueden llegar invitados a versión libre. Ellos pueden pedir. De hecho, es que la importancia de la presencia o de la solicitud, es que fue Ernesto Samper que pidió a la JEP, escúcheme, es que detrás de él se pueden venir cualquier cantidad de empresarios, políticos, dirigentes sociales a decirle a la JEP, yo también quiero hablar. Bueno. Y ahí se puede abrir una caja de Pandora. Sí, entonces yo creo que está bien, pero me parece que el señor Andrés Pastrana ni el señor Uribe van a aceptar ir a la JEP. Ellos la han confrontado siempre, la han descalificado y no la tienen en cuenta, ni siquiera para los militares, ni siquiera para los privados, y tampoco pues lo acepta como un mecanismo para la guerrilla, o sea que la han descalificado constantemente. El señor Juan Manuel Santos, el señor César Gaviria, yo lo dudaría porque estamos ellos cercanos al tema de la paz y les ha interesado ese proceso. Entonces digamos que ahí habría que esperar, pero me parece interesante el mecanismo y ojalá lo hicieran, porque si algo necesitamos en Colombia para terminar toda esta época de violencia, esta situación que ha pasado, es que se contara la verdad, y los presidentes tienen mucha información, pero yo diría, mientras no haya un proceso jurídico de verdad que los involucre en algo, estos señores no van a ir allá a motus propio. Me parece que el caso de Samper sí lo hará porque ya lo pronunció, que las víctimas lo solicitaran o que lo solicitaran algunas personas en algún proceso especial para que fueran a declarar. Interesante el proceso, pero vería pues nulo la participación de estas 2 personas que he mencionado. ¿Oxigena la supervivencia de la Jurisdicción Especial para la Paz esta decisión? ¿Habilita nuevos mecanismos para que personalidades como Samper y otros expresidentes tuvieran la voluntad política y tuvieran la valentía de contarle al país y a esta institución los temas de verdad? Y habilitaría obviamente caminos para que otros pudieran por ese mismo ejercicio llegar a aportar
a la JEP y obviamente a los procesos de verdad, justicia y reparación que tanto reclama el país y sobre todo las víctimas de este proceso infame que ha vivido nuestra patria. Y obviamente pues pone en cintura a los personajes que han venido liquidando esta opción de que el país tenga esa posibilidad de conciliar y de resarcir tantos temas y episodios críticos de la vida nacional. No creo, por supuesto, de que vaya en esa misma dirección el expresidente Uribe ni el presidente Pastrana, hoy nombrado en los medios de comunicación por ser uno de los recurrentes visitantes de la aeronave que está hoy en conflicto sobre el tema de moral con los viajes en el avión presidencial norteamericano. Lo escuché ahorita de la W, y obviamente pues no serán de la partida de los ciudadanos que en Colombia querrán ir a contar la verdad y aportarle a la verdad de este país. Muy bien. Bueno, de todas maneras, en mi opinión, yo sí creo que es interesante el paso que acaba de dar Ernesto Samper Pizano. Habrá muchos que pueden suponer que él está tratando de reacomodarse, reflotar políticamente con esa postura, pero independiente de si le sirve para reflotar políticamente, cosa que dudo mucho porque ya le pasaron los años de estar al frente de la actividad política, sí puede por el contrario servir como hilo de construcción de una narrativa que permita que los actores más importantes, es decir, los que tenían realmente el poder, nos cuenten su propia versión de todo lo que ha pasado. Porque hasta ahora, ¿quiénes han escrito la verdad y la memoria histórica del país? Los académicos, los violentólogos, las víctimas, los líderes sociales, los líderes sindicales, algunos periodistas, pero realmente los agentes del poder político no han contado. Entonces, que Ernesto Samper Pizano, que fue el primer magistrado del país entre el 94 y el 98, diga, yo quiero salir a hablar, yo quiero ir a contar cómo fue la relación de mi gobierno con las FARC, con los grupos paramilitares, con el ELN, etcétera, con el comportamiento del mismo ejército. Eso es un indicativo que, insisto, en mi opinión, puede oxigenar esa narrativa de sanación que el país requiere. Ojalá que los otros expresidentes también hicieran lo mismo. Él tiene dos cosas particulares que hablar, ¿no? Fundamentalmente el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, sí, señor, y el tema de los dineros del narcotráfico que ingresaron a la campaña él, supuestamente, que inició todo el tema que llama el proceso 8000, que ha sido registrado, pues. Y recientemente fue instrumentalizado un proceso por declaraciones que hicieron agentes del cartel de Cali en relación con aportaciones a la campaña. O sea, esto no hace mucho. O sea que él también, pienso que le corresponde, pienso que hábilmente puede utilizar ese espacio para dar sus versiones en relación con ese tema. Sí, así es. Bueno, de todas maneras, aquí de lo que se trata es hacer un paneo rápido por estas que son a nuestro juicio como las 5 más importantes noticias con las que estamos cerrando la semana, y se la dejamos a usted allí. Es importante que los expresidentes y ojalá también los congresistas hicieran lo mismo, los magistrados de las altas cortes hicieran lo mismo. Demos vuelta de página y vayámonos a la Corte Constitucional, vayámonos al glifosato. El glifosato es un producto que todo campesino, todo agricultor conoce con nombre de Ruanda y otros nombres comerciales, y lo han utilizado muchos años para fumigación y control de plagas. Pero también desde hace muchos años se viene utilizando para fumigar concretamente las plantaciones de coca y también de marihuana. El asunto es que la ciencia ha ido encontrando cada vez más evidencias de que el glifosato es altamente cancerígeno y que además el sistema como se hace en la aspersión, que es a través de avionetas que riegan en áreas circundantes,
pues termina no solo afectando por obvias razones, porque el viento así lo hace, las plantaciones que se fumigan, sino todas las que están a su alrededor. Y ahí puede caer el plátano, puede caer la guayaba, puede caer la naranja, puede caer el cacao, puede caer el café, cualquier producto adicional. Las fuentes de agua. Las fuentes de agua y el suelo mismo que queda envenenado con esta sustancia. La Corte Constitucional ya se había pronunciado hace algunos años diciendo que no al glifosato, que Colombia no podía seguir utilizando el glifosato como agente de combate de los cultivos ilícitos. Y ahora lo que ha dejado es en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes que estudie los protocolos que el gobierno ponga a su consideración para dar una eventual autorización de fumigación. No, pues como usted lo dijo ahora, digamos un concepto ambiguo de parte de la Corte, porque ya se había pronunciado al respecto y diciendo claramente que no es bueno irradiar ese glifosato sobre las selvas colombianas, sobre los cultivos colombianos, por la aspersión, porque me parece que ya usted lo ha mencionado, le hace daño al medio ambiente, le hace daño a la gente, ya se ha comprobado científicamente, inclusive hay empresas sancionadas por ello porque ha generado cáncer y la muerte de muchas personas. Entonces eso es un veneno que genera pues una gran contaminación. Entonces yo diría que rotundamente la Corte tiene que ratificar ese tema de no a la fumigación glifosato y continuar con la erradicación manual. Yo diría que ese es el acuerdo que se ha hecho con el Gobierno Nacional, con los campesinos, y que ha dado el mayor resultado, además, porque la erradicación manual implica someter la voluntad de la persona de una vez, que ellos mismos lo radican, hay una indemnización, o sea, un subsidio, y se hace concertadamente. Porque es que el tema del narcotráfico es un tema, digamos, en el territorio, en el conflicto que está allí latente, por el gran dinero que ellos generan. Y si los campesinos no tienen oportunidades de sembrar los cultivos, de pancoger los cultivos para sobrevivir o para producir, pues no hay vida en ese territorio. Entonces, si ese territorio se lo toma el narcotráfico, pues debe ser la presencia de la autoridad, la presencia de la comunidad, concertadamente, no ser por el glifosato. Me parece que retrocedemos un poquitico entonces en la medida que había dado tajantemente la Corte Constitucional, porque ahora lo deja para que el Comité de Estupefacientes mire si puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces me parece un pequeño retroceso y hay que afianzar lo que dijo anteriormente la Corte Constitucional y lograr la erradicación manual en concertación con los campesinos que están en el territorio. Bueno, yo me diferencio un poco de las dos opiniones planteadas en esta mesa en términos de si fue salomónica o si, como plantea Orlando, retrocedimos. En lo poco que he podido estudiar de anoche a hoy, entiendo de que hay una ponencia que logró desarticular la estrategia de volver a validar la aplicación del glifosato. Primero, me parece muy importante que se mantenga. Dos, muy importante de que la Corte reivindique y sostenga los acuerdos de La Habana en términos del capítulo que señala la eliminación de la aplicación por los efectos que ya hemos comentado en la población, en los cultivos, en las fuentes de agua, en el medio ambiente. O sea que fortalece la dirección que definieron los acuerdos y compromete mucho más al gobierno. Y tercero, me parece muy importante que la Corte no se dejó presionar a la tesis de modular la aplicación de glifosato, que era la tesis del presidente Iván Duque y toda su Corte, modular, es decir, que permitiera la aplicación. Entiendo por lo que... dejó la ventanita abierta. Entiendo que se sostiene y pues vamos a estudiar la ponencia aprobada unánimemente en términos de que el espíritu es que cualquier aplicación de pesticidas o de glifosato no podrá hacerse si compromete las condiciones ambientales, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la salud. A mí me parece que esos tres ejes son un espíritu importantísimo para cerrar la vía de las presiones, obviamente, de la producción norteamericana de glifosato y de las presiones del presidente Trump para adelantar eso. Y nos coloca, director, en el tema que siempre hemos planteado en esta mesa, que el tema no está en la producción, sino está en la comercialización. Yo pienso que aquí hay que rebotar hacia Estados Unidos para que toda esa campaña que tiene contra los países que se ven sometidos por las condiciones socioeconómicas a ello,
que produzca las acciones de inteligencia y de persecución a las grandes mafias norteamericanas que comercializan con estupefacientes. Sí, se mira simplemente la oferta y no la demanda, donde está el gran problema de la demanda, de que efectivamente el negocio, efectivamente, porque si hay una gran demanda y dinero, pues eso genera todo tipo de situaciones y se dan los dineros para que se haga intervención en Colombia, pero en Estados Unidos no pasa absolutamente nada, y allá es donde están los demandantes y donde está el dinero están en la banca norteamericana, está en la circulación económica norteamericana, está en los negocios que lavan la plata de estos dineros, están en las grandes comercializadoras, están en los puertos, o sea, en las grandes urbes norteamericanas, en Wall Street están los capitales de este engendro que es la comercialización de estupefacientes. La sentencia de la Corte Constitucional originalmente fue del año 2017, o sea, de hace 2 años. Y en esa sentencia la Corte le puso 6 condiciones al gobierno para seguir adelante con su política de enfrentamiento, de combate a los cultivos ilícitos. En esta sentencia que ayer acaba de salir publicada, lo que está planteando en síntesis, según la presidenta de la Corte Constitucional, en una entrevista que le escuchábamos, ella decía: no estamos modulando la sentencia anterior, estamos precisando el alcance de la condición número 6. Sí. La condición número 6 de la sentencia original dice expresamente: en todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. Sí. O sea, le dijo la Corte al gobierno: señores gobierno, nos mantenemos en nuestra posición, pero le recordamos que hay una condición 6 que usted gobierno tiene que demostrarle al país y a nosotros para autorizar aspersión con glifosato, y es la demostración concluyente de que no hay daño para la salud humana y ambiental. Y de eso el gobierno se pega para decir entonces que ahora va a hacer un protocolo ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, etcétera. Eso debió haberlo hecho desde el principio, en mi opinión. Ojalá lo vaya a hacer María Isabel desde la Universidad Arboleda, porque... Pero digamos lo que tendría que haberse puesto en esa tarea desde hace mucho rato y no a pelear con la Corte para que tumbara para decirle que quitara esa sentencia. Pero por otro lado hay algo que ha pasado de agache, que a mí sí me parece que la verdadera noticia es en que en el cuerpo del fallo la Corte le está diciendo al gobierno: usted tiene que cumplir el punto 4 de los acuerdos de La Habana. Sí, señor. Así lo dice. Y el punto 4 de los acuerdos de La Habana dice: prevalencia de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Y el gobierno tiene la obligación de concertar con las comunidades que voluntariamente estén dispuestas a erradicar los cultivos. Erradicación voluntaria. En aquellos casos donde se demuestre por parte del gobierno que no hubo voluntad de las comunidades para erradicación, podrán considerarse otras opciones. Eso es lo que dice el cuerpo del fallo, pero eso no lo han dicho los periodistas. Claro. Eso no ha salido, y es diciéndole la Corte al gobierno: cumpla el 4º punto del Acuerdo de La Habana. Correcto, no, de acuerdo, es que ese es lo sustancial, es concertar con las comunidades para la erradicación voluntaria de los cultivos y donde haya indemnizaciones, donde haya subsidio, porque la gente no se puede morir de hambre, porque eso es lo que está sembrando. Entonces ahí tiene que sustituirse por otros cultivos que sean eficientes y que la gente pueda rendirle. Eso es lo sustancial, y como usted siempre lo dice, o sea, los periodistas se enfocan en otro tema, pero no se enfocan, digamos, en lo sustancial de los acuerdos de La Habana que garantiza esa situación. En otras palabras, presencia del Estado en los territorios marginales controlados por las mafias. En otras palabras, presencia de desarrollo integral en el campo. En otras palabras, actividad económica sana. En otras palabras, diversificación de la producción agropecuaria. En otras palabras, crédito. En otras palabras, Estado en el campo. Muy bien, pasemos a otra noticia, la tercera noticia con la que esta semana está cerrando. El remesón en el ejército. 4 generales, 4 comandantes o mandos del ejército acaban de ser relevados. La revista Semana
después del famoso lío con el periodista Daniel Coronel, que El New York lo Times. renunciaron y después lo llamaron de nuevo, a propósito de las denuncias que el New York Times hizo sobre resurgimiento de la política de falsos positivos en este gobierno. La revista Semana, además de ahondar en ese tema, hizo unas denuncias muy graves sobre corrupción administrativa en el ejército. Y producto de esas denuncias, al gobierno no le quedó más que mandar a calificar servicios a 4 de sus comandantes. ¿Quiénes son? Están llamados a otros de vacaciones, ¿no? y a otros de vacaciones, sí, pero hoy hay 4 que ya salieron del ejército. ¿Quiénes son? El general Adelmo Fajardo, segundo comandante de la institución, es decir, el segundo al mando, ¿sí? El mayor general Juan Vicente Trujillo, comandante de la División de Asalto Aéreo. El brigadier general César Augusto Parra, jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación. Y el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización. El ministro anunció también que el mayor general Mario Valencia, hasta ahora jefe de operaciones, es el segundo nuevo comandante del ejército. ¿Qué implicaciones tiene esto para la depuración de las fuerzas militares? ¿Qué implicaciones tenía esto para una política coherente del papel del ejército en una etapa de posconflicto? Porque aquí todos lo sabemos, estos señores que acaban de ser relevados le pedían plata de manera descarada a los subalternos. Mira, me voy de viaje con mi familia para París, necesito $10,000. Anda, mira a ver qué haces, pero conseguímelos. Y era así. Y el subordinado salía a hacer lo que fuera por conseguirse los 5 o los $10,000, porque hay que traerlos al jefe. Y el jefe con esa plata se iba a pasear. No se iba a hacer nada en función del gobierno ni en función de la seguridad nacional. Y como ese, muchos otros casos que están documentados fueron denunciados en el último mes. Esto, me imagino yo que debe servir como un campanazo de alerta de lo que se debe esperar del ejército y de lo que el ministro de Defensa debe comenzar a hacer, en lugar de seguir diciendo que se están robando la ropita que está colgada en las hileras de las casas por allá en el Bichada y en Casanare. Es que la opinión pública regularmente desconoce los grandes negocios que hace el ejército colombiano, o sea, el gran presupuesto del ejército colombiano, o sea, las Fuerzas Armadas, que es superior al de la educación, o más o menos similar. Son iguales. Son iguales, o sea, el presupuesto del Producto Interno Bruto creo que es como el 5% corresponde a la educación y el 5% a las Fuerzas Armadas. Y como se ha declarado un conflicto, como hay guerra, pues entonces muchas de esas contrataciones, licitaciones, no se hacen debidamente, o sea, haciendo una licitación pública, sino que hacen por contratación directa. Y por eso la presencia de ministros civiles allí en el Ministerio de Defensa, el que tenemos actualmente, el anterior, y son grandes empresarios, o sea, que no van, digamos, por el protocolo de las Fuerzas Armadas, sino que van es por los empresarios. Y por supuesto, eso es un gran negociado, y hoy esas personas que aparecen allí involucradas los dan de retiro del servicio simplemente por nimiedades, o sea, son cosas nimias frente a la gran contratación de botas, de raciones, de armas, de helicópteros que tienen las Fuerzas Armadas, y esas grandes investigaciones no se han hecho. Ojalá se hicieran para que supiéramos la verdad de esa gran cuantía de lo que contrata el ejército colombiano. Y por supuesto los que dicen que la guerra es porque se benefician de ellos, o sea, se benefician de la guerra porque en la medida que hay guerra, pues hay avituallamiento, hay movilidad, hay transporte, hay armas, y esos son grandes negocios. Entonces no se toca lo central que se advirtió en el New York Times y que lo ha hecho en la revista Semana, que es el tema de las bajas que ha habido de civiles en Colombia, esa situación que se ha presentado y que se presentó en muchos municipios de Colombia y que hoy no lo están planteando. Entonces allí es donde, digamos, hay otro tema importante que no se ha tocado en ese proceso. Tocaría que las instituciones del Estado investigaran qué pasa con esas acusaciones, por qué no los han tenido en cuenta, por qué no se hace el debate en el Congreso de la República como corresponde a ese señor el ministro y a los generales. Solamente me parece que es un pequeño remesón
pero no como corresponde, porque son los mismos Estados Unidos que han hecho las denuncias, los falsos positivos en Colombia. Más de 5.000 asesinatos de campesinos, de jóvenes, que lo llevaron con noticias falsas a ir a trabajar, además por una imposición administrativa del comandante de las Fuerzas Armadas en el momento, de decir que había que dar de baja, que había que mostrar acciones cuando había un proceso de paz que se generaba con la guerrilla de la FARC. Entonces, eso es lo que hay que investigar de fondo y hoy no lo tenemos. Entonces, una primera parte, bienvenido, muy importante que se depuren las Fuerzas Armadas, que se trabaje en el tema administrativo, pero necesitamos conocer más a fondo los responsables de la violencia y las masacres que ha pasado en Colombia con los falsos positivos. Bueno, es otro reflejo del famoso estado de opinión. En discusión la semana antepasada sobre el efecto que puede tener sobre los ciudadanos una noticia, un informativo, una decisión multiplicada por medios. Pues estamos en el circuito de la corrupción de un Estado, como dijera, creo que Petro, un Estado mafioso, un Estado corrupto. Y las Fuerzas Armadas, pues lamentablemente, son parte de ese circuito de la corrupción administrativa. Estas decisiones son fundamentalmente administrativas, no son de la planeación, de la estructuración de las acciones, de la planificación de la estrategia militar, de la garantía de soberanía, no, son administrativas y obviamente pues que pone en circulación de la opinión pública y va a llenar los lingotes de los periódicos y las revistas un tema administrativo, cuando el fondo de la realidad que uno debiera de preguntarse es ¿dónde están las auditorías reales? ¿Dónde están las contralorías de seguimiento? ¿Dónde está la veeduría interna para garantizar la transparencia? ¿Dónde está la Colombia transparente, la contratación transparente? Que llenaría obviamente de grandes informes sobre los volúmenes de la contratación que hace referencia Orlando, pero yo sí creo que el presupuesto que maneja las Fuerzas Armadas va más allá de la educación, toda vez que hay que sumar los auxilios internacionales, los apoyos internacionales y las financiaciones internacionales americanas y de otros países que multiplicarían por 3 el volumen el Plan Colombia, el volumen de recursos que administran las Fuerzas Armadas. Es una lamentable situación, porque finalmente la opinión que los colombianos tienen, muchos de ellos, es que el ejército es una insignia importantísima, pero lo vemos también corroído por este circuito de la corrupción. Entonces, apreciados amigos, lamentable decirlo, pero hay que señalarlo así, son decisiones administrativas para poner en función una opinión pública, pero el fondo que señala el director y señala Orlando, bueno, ¿qué pasa con las denuncias planteadas por los Estados Unidos en términos de que se siguen presentando desapariciones sumarias y que los falsos positivos también toma parte de la nueva realidad de este nuevo mandato gubernamental? Entonces, a eso no le hemos hecho el seguimiento profundo, ni el Estado ha respondido definitivamente con la contundencia que merece. Todo lo contrario, la Dirección Administrativa del Ejército, señalan los medios, están persiguiendo a los militares que han contribuido con sus denuncias para evidenciar ese dramático proceso de los falsos positivos, que son un capítulo supremamente crítico en la vida de nuestro país. Es importante que quede claro, porque eso es parte de la formación de opinión informada y formada que la ciudadanía debe tener, que detrás de todos estos hechos de corrupción que hoy cobran la cabeza de 4 altos mandos del ejército, pasa de agache que el procurador delegado ante las fuerzas militares, Eduardo Campo, en el año 2014, denuncia que hizo Daniel Coronel también en su momento, no tuvo ningún prurito en aceptar que el general hoy destituido le prestara un helicóptero de la Fuerza Aérea para irse con su familia a la Sierra Nevada de Santa Marta, y se hizo tomar fotos
La foto existe. Él abrazado con su mujer al pie del helicóptero y después su mujer y sus niños, incluso con niños de aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bonito el paseo, ¿no? Del procurador. El procurador, quien iba a investigar, terminó siendo cooptado por el poder benevolente del general investigado para que a cambio de no investigar, vaya a tomarse un paseíto y vaya a cuenta del ejército, o sea, a cuenta suya y mía, porque somos nosotros los que pagamos los impuestos, vaya a hacer un paseíto, señor procurador Eduardo Campo. Grábense el nombre, para que si lo conocen, por lo menos le hagan el reclamo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. De acuerdo, claro, por supuesto. Muy bien. Sigamos. La cuarta noticia que... ¿La cuarta es ya? Ya vamos para la cuarta, ¿no? Que ya se me están hasta perdiendo. Jorge Iván Ospina. Jorge Iván Ospina es con Roberto Ortiz, uno de los dos candidatos a la alcaldía de Cali que están punteando. Mejor dicho, si hoy fuera la elección a la alcaldía de Cali, uno de los dos es el alcalde. En algunas encuestas, Jorge Iván Ospina aparece punteando, en otras aparece punteando Roberto Ortiz, pero no hay duda que ninguno de los otros candidatos tiene posibilidades de llegar a la primera autoridad municipal. Lo concreto es que el próximo lunes 22, Jorge Iván Ospina debe inscribirse, o mejor, todos los candidatos deben oficializar su inscripción como candidatos. Y faltando 3 días, sale una noticia que además, bueno, la W es generalmente una cadena noticiosa muy bien informada, pero en esta ocasión ellos mismos admitieron que habían tenido un error, porque ellos dieron como noticia de imputación el caso del estadio y el caso de la terminal de allá de Alcázares. Y en realidad lo que generó la imputación de cargos, que sí es cierto que hay imputación de cargos, es la celebración de un contrato de comunicaciones. Con Guillermo Lombana. Con Guillermo Lombana, que originalmente se iba a hacer con una empresa que se llamaba Visión Digital. De todas maneras, el contrato que se iba a hacer con la empresa Visión Digital, que se ha constituido 2 o 3 días antes de la firma del contrato, nunca se firmó. Sí se anunció, pero no se firmó. Sin embargo, días después se firmó el contrato de comunicaciones con quien había aparecido como representante legal de Visión Digital, con el señor Lombana. Y allí que se genera la suspicacia que da lugar a esta investigación. Sin embargo, hay que decir que ese contrato lo firmó Pedro Luis Barco, quien era el secretario general de la alcaldía en ese momento, y el señor Barco aceptó entrevista y ha explicado a otros medios que efectivamente él sí firmó el contrato, pero que también no entiende por qué ahora le están buscando, digámoslo, la caída. Esa Jorge Iván Ospina, cuando él da fe, dice él, Pedro Luis Barco, a mí, cuando Jorge Iván Ospina era senador de la República, me buscó la fiscalía y me ofreció el oro y el moro para que salpicara a Jorge Iván Ospina. Eso lo dice Pedro Luis Barco. ¿Sí? Este es el tema que tenemos hoy. En otros ambientes políticos de la ciudad se escuchan voces donde se plantea que hay que impedir que Jorge Iván Ospina llegue a la alcaldía de Cali a toda costa, que hay que hacer algo, porque si llega Jorge Iván Ospina es tenderle tapete y alfombra a la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República en el 2022. Y hay otros sectores que dicen que no están satisfechos con las ejecutorias y con los planteamientos que el exalcalde hizo en su anterior alcaldía. Estos son pues los temas que hoy ponen sobre la mesa y que ponen por lo menos en casas prietas a uno de los candidatos más fuertes a la próxima alcaldía de la ciudad. Sus comentarios. Bueno, yo diría que son falsas noticias las que se han propagado y se hacen con intención política. Por supuesto, porque Jorge Iván va a inscribir su candidatura el día lunes y no sé si lo hacen desde el diario El País o del diario La Razón o de la candidatura de Eder, la candidatura de Roberto Ortiz, porque son los que han venido en esa pugna y lo hacen, digamos, desinformando a la comunidad
y no sé si ese medio de comunicación se presta para ello o no. Yo no he escuchado la rectificación, me parece muy bien Sí, que lo haya hecho porque es absolutamente falsa. O sea, falsa porque dijeron primero que era del estadio. Vea, yo hago parte de la Junta Directiva del Fondo Mixto. No estuve cuando la contratación en ese momento porque no hacía parte de la Junta Directiva, pero luego he tenido la oportunidad de estar allí en la Junta Directiva desde hace 4 años y sé que el señor Rodrigo Guerrero hizo 2 auditorías a toda la contratación del estadio. Y como la primera no le satisfizo, que es que porque él quería pues que se vieran cosas, mandó a hacer la segunda y absolutamente no hubo ningún problema. O sea, estoy hablando del tema fiscal y el tema administrativo porque la Procuraduría tampoco ha encontrado ningún problema allí. No sé si penalmente la Fiscalía imputará en algún momento cargo, pero eso está en la investigación, pero hasta ahora no lo han hecho. O sea, era una noticia falsa sobre el estadio. Como eso genera público el estadio, que la contratación, entonces lo hacen de esa manera. Luego lo hicieron sobre el tema del terminal que usted anuncia, resulta que esa contratación no la hizo Jorge Iván, eso fue en el gobierno anterior de Jorge Iván. Lo que pasa es que los anticipos sí los entregó un secretario de él, o sea, en la administración del sindicato los anticipos, pero el contrato estaba hecho. Entrar a pagar. Correcto, y esa firma, digamos, resultó fantasma y se voló, eso es absolutamente cierto. Y en el otro tema, que es con el tema del periodista Guillermo Lombana, él lo ha explicado muy bien, ahí salió en Semana y salió un periodista, Miguel Ángel Arango, explicando los temas. Dice que ese contrato sí va a ser con una firma que él creó, efectivamente, porque le recomendaron que no lo hiciera bajo el nombre personal, sino con su firma, que era mucho mejor en términos jurídicos, en términos legales, y que acogiera toda la experiencia que él tenía allí. Pero resulta que ese contrato, como usted ya lo mencionó, no se firmó. Y por lo tanto luego lo hizo a nivel personal. ¿Cuál es la acusación? Que esa persona había dado aportes a la campaña de Jorge Iván Ospina. No lo hizo Jorge Iván Ospina, lo hizo el señor secretario general Pedro Luis Barco. Pues resulta que en ese momento no era ningún delito. Después del Estatuto Anticorrupción es que se establece que no puede haber aportes a las personas que aportan a la campaña, no pueden contratar. En ese momento no era ningún delito. Entonces eso es lo que le están diciendo ahora a Pedro Luis Barco y a Jorge Iván Ospina. Entonces, por lo tanto, no hay ningún delito. En el momento no era ningún delito. Seguramente ahora, si alguien aporta a una campaña, no puede ser contratado por la misma, por si el candidato resulta ganador. Entonces, allí lo que uno ve son falsas noticias para desprestigiar a Jorge Iván Ospina. Por supuesto, todo el derecho, las autoridades a investigar, a hacer las denuncias que correspondan, y Jorge Iván Ospina tendrá que decir si sí o no y tendrá que ir a donde tenga que ir. Digamos, son los costos de haber gobernado. Cuando uno gobierna y cuando uno está en el Estado, sale con investigaciones porque tiene enemigos o porque a alguien no le pareció, no quedó contento o por la razón que sea. Uno tiene investigación, luego tiene que ir a los estados judiciales a aclarar esa situación y las aclara. Hasta ahora, Jorge Iván Ospina ha aclarado todos esos temas investigativos, pero aquí lo que uno ve es la mala hazaña y lo hacen antes de la inscripción. Por supuesto, tiene una intención política de desprestigiar a Jorge Iván y tratar de bajarlo en el rating que tiene hoy frente a la comunidad. Sí, nosotros estamos presentes a las maniobras del aparato judicial. Lamentablemente se presta a estas coyunturas, ¿no? Dice, pero por tanto tiempo atrás, ¿por qué salen? ¿Por qué justamente en estos momentos? Si nosotros tenemos que tener claridad de que sí hay maniobras del aparato judicial para ponerse a tono con ciertos intereses y ciertos énfasis coyunturales para, vuelvo a repetir, generar un estado de opinión o favorable o negativo. Pienso entonces que más allá de la noticia, director, más allá del contenido de esta, la ciudad tiene que estar abierta a hacer los análisis de fondo, más de fondo, de lo que fue la administración de Jorge Iván Ospina en términos de la realidad de la ciudad y del entorno. Yo he expresado mi situación crítica en relación con aspectos medulares de las decisiones administrativas del doctor Ospina en su periodo, como el tema de las decisiones en acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, con la agente interventora de ese momento para poner en subasta un patrimonio público de telecomunicaciones que hoy lo tiene completamente marchitado y a expensas de ser ofertado a un valor insignificante de lo que realmente su dimensión financiera tiene. Igualmente, lo que significó la entrega de la termoeléctrica Termoencali
que significó para los caleños más de 1.3 billones y fue subastada en menos del 30% de esa inversión estratégica, desarticulando la matriz energética de generación y distribución que tenía en Cali como una fortaleza. Eso y otros temas como las megaobras, de los cuales muchos ciudadanos somos objetos hoy de procesos coactivos. Bueno, son temas, pienso yo, más medulares, más de fondo que la comunidad caleña tendrá que abordar para hacer un análisis serio de definir el futuro burgomaestre que va a regir los destinos en los próximos 4 años de la ciudad. El fondo de este análisis, a mi manera de ver, desde el punto de vista periodístico, debe estar en que usted como ciudadano, o nosotros como ciudadanos, no caigamos en la trampa de lo que se llama la judicialización de la política o la politización de la justicia. Y entonces, en lugar de tomar decisiones nosotros, porque creemos en las tesis y en la trayectoria de uno u otro de los candidatos que se ponen en la alcaldía, en la gobernación a nivel nacional, terminamos simplemente entrampados en las discusiones que nos ponen a hacer los jueces, los fiscales o los políticos amangualados con jueces y fiscales. Y medios. Y los medios de comunicación, obviamente. Y aquí, con el mismo criterio, en este mismo programa, hemos sido clarísimos. Cuando al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una semana antes de las elecciones congresionales del año 2018, la Corte Suprema anunció que lo iba a llamar indagatoria por hechos que habían ocurrido años antes y sobre una investigación que lleva como mínimo 5 años en proceso sustantivo. Nosotros dijimos que era obligatorio de la parte de la justicia llamar indagatoria, no solo a Uribe, sino a quien sea, a quien hay que llamar, pero que era muy extraño que un proceso investigativo que lleva 5 años precisamente hubiera podido salir una semana antes de las elecciones. Nos parece que eso se llama judicialización de la política y politización de la justicia. Segundo, cuando el gobierno actual de Iván Duque nombró a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, también dijimos, no aceptamos que sobre un ministro del que existían muchas informaciones, pero no de hace 6 meses, sino de hace mínimo 10 años, nadie hubiera dicho nada, nadie, ni siquiera la oposición política. Nadie aquí, ningún Robledo, ningún Petro, ningún liberal, ningún conservador, absolutamente ningún verde, dijo nunca Carrasquilla tumbó a 150 municipios del país. Nadie lo dijo. Pero una vez que lo nombraron, todo el mundo dijo, vea, el tipo es ladrón, el tipo robó esta plata. Eso se llama judicialización de la política y politización de la justicia. Si era verdad que a los opositores políticos del actual gobierno les preocupaba tanto la sanidad fiscal de los municipios, debieron haberlo investigado en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta el 2018, pero nunca lo propusieron. Eso no es serio. Y aquí, hoy, estamos ante el mismo caso. Jorge Iván Ospina, yo no soy ni defensor ni acusador, ni de Jorge Iván ni de nadie. Soy un periodista, pero sí creo que el que con 3 días de anticipación salga un escándalo mediático, el candidato Jorge Iván Ospina llamado a imputación, eso tiene intención política propia. Le quieren dañar el caminado, se le quieren atravesar como mula muerta en el camino a este candidato. Si ese señor, Jorge Iván Ospina, es culpable, ¿cómo así que él terminó la alcaldía en el 2011, en diciembre del 2011, ¿no? Hola, del 1 de enero del 2012 al 17 o 18 de julio del 2019 han pasado casi 8 años. Y en 8 años la Fiscalía y la Justicia de este país no han podido investigar. Pero ocurre que casualmente, con 3 días de anticipación a la inscripción, ¡uy! ¡Bingo! Aquí la tenemos. Eso no es serio. Y ese es el talante de este país, un país de sinvergüenzas,
que todo lo manejamos a partir del chismorreo y no a partir del análisis serio, juicioso, ni de un lado ni del otro. Así no se hace política y así no se construye ciudadanía. Sí, son noticias falsas, propagadas para hacer daño político y además, digamos, como usted lo hizo después de 8 años, y además hay que decir que esa investigación que se produce contra Jorge Iván o contra el secretario general, la imputación fue el 8 de mayo. O sea, se llamó el 8 de mayo, o sea, pasan la noticia hoy antes de la inscripción, por supuesto. Quieren hacer escándalo político, quieren generar la bulla porque quieren demostrar una cosa, que Jorge Iván supuestamente no se puede inscribir, que no sea candidato, y que si se inscribe o es candidato, lo van a detener y que entonces por lo tanto no va a haber alcalde. Eso es lo que quieren mostrar con ello, ¿no? Decir que tiene investigaciones, que toda la cosa, cuando eso es absolutamente falso. Y yo estoy de acuerdo. Por supuesto, el ganar la alcaldía tiene que ser sobre tesis, sí, sobre propuestas, sobre programas, que es lo que hay que hacer, no sobre chismes ni cosas inventadas y la politización de la justicia, como sea bien lo ha manifestado. Yo creo que aquí hay que plantear cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas, que el señor Eder, que el señor Ortiz, que el señor Ospina, que todos los demás candidatos digan qué le están planteando a la ciudad y que la ciudad empiece a girar en torno a eso. El tema de empresas municipales, yo creo que es un tema serio, un tema importante, el tema del agua, el tema de la educación, el tema de la salud, bueno, el tema de la seguridad, el tema de la convivencia aquí en Cali, que cada día se deteriora más. Entonces, sobre esos temas es que vamos a hablar y aquí hay que traer, como usted lo ha hecho, señor director, los candidatos, para que opinen sobre ello. Y, por supuesto, ese espectáculo que además es pago por alguien, ¿no? Eso no es gratuito, o sea, eso es asusado, alguien da dinero, alguien utiliza periodistas, medios de comunicación, y aquí entonces los que mandan en la campaña es el dinero. Yo creo que aquí no debe ser los que tengan la opulencia, los grandes capitales, sino los que tengan ideas y propuestas y que el ciudadano escoja tranquilamente a quién va a apoyar por esa propuesta y no por el dinero, porque hay campañas que ofrecen mucho dinero y a todo lo ven es con la marca dinero, pesos, pesos y pesos, y no con propuestas. Yo creo que hay otras cosas distintas que batir en Cali y a eso tenemos que dedicarnos. Y que los medios cumplan su función independiente de presentar las noticias informativa, formativa, educativa y pedagógica. Recuerdo el país, toda la atención que teníamos frente al debate al exfiscal Martínez. Se han concitado todos los análisis y todos pendientes del debate en el Congreso, y momentos antes del debate la senadora Paloma entrega un video de la tula o el paquete de billetes entregados a el que iba a ser ponente del debate contra Martínez. Se desdibujó todo el trabajo. 20 millones de pesos. Se desdibujó absolutamente todo. Y pudo el exfiscal Martínez irse con las manos sobadas para esconder todo la trayectoria que tenía en cuestión. Y me parece muy importante resaltar lo siguiente: mire, la ciudad tiene temas mucho más de fondo. Y obviamente, pues Jorge Iván tendrá que ir a la diligencia judicial, como nos ha tocado a muchos. Claro. A muchos. Pero mire, hoy, por ejemplo, la ciudad de Cali está enfrentando un tema de decisiones estratégicas. Los medios no han hablado absolutamente nada de cerca de 2 billones que lograron los congresistas vallecaucanos en el plan de desarrollo para devolverle a Cali por la deuda impaga que le habían sometido por los proyectos de la PETAR, de la planta de tratamiento de aguas, de todo ese tema de saneamiento que definieran los gobiernos de Belisario Betancur y el presidente Samper. Hoy hay una gran discusión: ¿qué se va a hacer con esos recursos? Mientras en el plan de desarrollo, a través de la iniciativa liderada por Alexander y la bancada de congresistas vallecaucanos, se logró que esa plata se devolviera en Cali como compromiso de la nación para fortalecer los componentes de acueducto, energía y telecomunicaciones. El señor alcalde, con la junta directiva de Cali, define que no, que eso hay que dirigirlo a valorizar los terrenos y las propiedades del sur, dejando deshabilitada la empresa de las inversiones importantes que hay que hacer, como el caso de telecomunicaciones, y potenciarla. Ese es un debate justamente que nadie dice nada. Ajá. Nadie comenta nada, pero se están tomando decisiones estratégicas de la ciudad y de sus recursos. El gran debate sobre Cali, distrito cultural, deportivo,
todo eso que ya se presentó el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal y que se va a discutir si las localidades, la elección de la Junta Administradora locales, los alcaldes locales, ese tipo de cosas tan importantes para Cali. Entonces sobre eso no dice nada, que ese es el futuro, cómo se va a trazar Cali. Claro, entonces sobre eso son los temas que debemos debatir sobre la alcaldía. Ese es el tema. Bueno, el tiempo ya nos está diciendo que nos tenemos que ir, pero... aquí manda el tiempo. Sí, claro. Y no, aquí nos quitamos el poder por un rato. Pero usted tiene razón cuando dice, Orlando, terminamos haciendo discusiones tontas. Que si está hábil, si no está hábil, que si es, que si no es, que está cercano a tal político, a tal otro. Y los temas sustantivos, eso no los discutimos. A los candidatos a alcaldía hay que preguntarles qué va a hacer usted, señor alcalde, con Cali Distrito Especial. Es que el próximo alcalde va a tener que llevar a práctica la nueva ley que declara a Cali como Distrito Especial. Eso, que muchos ciudadanos no lo comprendemos suficientemente bien, significa que Cali queda con una especie de gran autonomía frente al gobierno departamental e incluso frente al gobierno nacional, para manejar rentas propias, para tomar decisiones de política pública que no necesariamente tendrán que ser consultadas con el gobierno nacional ni con el gobierno departamental. Y obviamente, si no se hace bien el trabajo, pues esto va a ser también una feria, un festival de politiquería y clientelismo burocrático impresionante si no tenemos un alcalde serio y no nombramos unos concejales que piensen realmente en los destinos de la ciudad. En esta semana, en un programa aquí que hicimos en este canal, yo decía, y voy a invitar a la Sociedad de Mejoras Públicas, a María Pilar García, que venga con alguien de allí, porque uno de los problemas que tienen las ciudades, como Cali, es que no tenemos unos tanques de pensamiento, unos centros, unos laboratorios sociales que construyan planeamiento de largo plazo, que construyan visión de ciudad de largo aliento. ¿Para qué? Para entregarles a cada uno de los políticos que se vuelven alcaldes, o concejales, o diputados, o gobernadores. Miren, estos estudios los hemos hecho nosotros. Aquí están las propuestas, tómenlas en cuenta, que es hechas por personas que no tienen intereses políticos electorales. Uno supone que la gente que está en una entidad como Sociedad de Mejoras Públicas, hombre, ahí hay antropólogos, historiadores, sociólogos, arquitectos, abogados, administrativistas, personas que ponen su experiencia y su formación al servicio de pensar la ciudad de los próximos 50 años. Pero como no le paramos bolas a ello, entonces llega un alcalde, cualquiera que sea, Jorge Iván Ospina, Roberto Ortiz, Alejandro Eder, Michel Maya, el que sea, y tiene que ser mano de los estudios que su equipo le ha hecho. Y ese equipo no ha tenido acceso o conversación con otros centros de estudios que no tengan el tufillo político de por medio. Allí hay un tema muy importante que usted debe analizar como ciudadano de cara a las próximas votaciones. Un programa de tanques de pensamiento, porque tristemente tenemos que decir de que los tanques de pensamiento han sido capitalizados por centros académicos universitarios que terminan prestados a intereses particulares. Así es. Entonces, me interesaría mucho hacer un debate sobre el tema como de los la tanques Universidad de Saulo Arboleda sobre el tema del glifosato que hablamos ahora. Imagínate, o el ICESI en el tema de pérdida de Cali, o la Universidad del Valle haciendo un proyecto para legalizar, por ejemplo, los reservorios, que fue un tema capital. Eso sí es un debate. Es un debate muy interesante. El dinero, ¿no? El dinero, claro, siempre claro. El bill dinero. Claro. Entonces el académico deja de pensar y el científico dejan de pensar en función de la ciencia, Por la plata. en función de los intereses macros de la sociedad, y piensa más en función de los intereses de quien está financiando el Así es. estudio. Si es una empresa, pues hay que decir las cosas que la empresa necesita que se diga. Si es un político, hay que decir lo que el político quiere que se diga. Si es un banquero, pues hay que decir lo que el banquero quiere que se diga. Entonces terminamos haciendo una aberración de lo que es el conocimiento científico y el conocimiento aplicado. Eso todo significa que nos falta seriedad como país, nos falta seriedad como sociedad. Y por favor, señor padre de familia, señor vecino de cuadra, señor vecino de barrio,
aprovechemos las juntas de acción comunal, comencemos a exigirles y a exigirnos al interior de los barrios que las juntas de acción comunal ganen más presencia protagónica en la construcción de ciudad, porque si no, serán siempre unas invitadas de papel y quedarán cooptadas al político que más puesticos dé o más empanaditas regale en cada festival electoral. Abre el ojo, por favor, abre el ojo y no coma cuento. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.